HMK, la agencia productora. Que tienen en común empresas como Apple, Amazon, Disney y Harley Davidson. Bueno, también Google. Todas ellas empezaron en el garaje de una casa, porque muchos de los emprendedores lo que hacen es empezar en el lugar donde están a crear su empresa y su emprendimiento. Y llega un momento donde tal vez la operación se vuelve muy grande o ya es necesario moverse a otro lugar. Entonces ahora hay opciones como por ejemplo la tradicional, que es irse a una oficina, alquilar un lugar específico para que sea tu oficina. O también está ese híbrido del coworking, que es un espacio compartido entre varios emprendedores o varios trabajadores. Y por supuesto está una opción muy popular, especialmente post pandemia, que es quedarse en la casa en chancletas, en pijamas, trabajando, lo que llaman el work from home, o de repente nada más no tener oficina y ir a un café o a una cafetería o un restaurante y trabajar de esa manera. ¿Cuándo como emprendedor vale la pena trabajar en oficina? ¿Cuándo hay que hacerlo en un coworking? ¿Cuándo hay que hacerlo en la casa? Para hablar de esto tenemos por acá a Daniel González de Mentor X. Daniel ha sido mentor de muchísimos emprendedores muchos años y es muy conocedor del tema también de los emprendimientos digitales, que por lo general empiezan en pequeño, empiezan en casas, en la cocina de una residencia y después se mueven para acá y para allá. Dani, gracias por acompañarnos. Queremos conversar un poco de este tema hoy y bueno, contanos un poco de tu experiencia. Primero, ¿cómo empezaste a apoyar a otros emprendedores? Claro, René. Bueno, principalmente agradecerte por el espacio. Muchas gracias. A mí es un tema que me apasiona, enseñar y hablar de negocios digitales, entonces súper contento de estar acá. Mira, yo empecé o emprendí en el 2014, no por pasión o conocimiento, sino por necesidad. Ajá. Ya había sido despedido de mi último trabajo. Entonces cuando pues me despiden, pues me pregunto, ¿y ahora qué? Porque ya había trabajado en los lugares que usualmente eran como los más apetecidos en esa industria. Industria de fitness. Del fitness, entonces en varios gimnasios de Costa Rica y todo esto. Entonces yo dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para mí? Y de una idea, que a mí me gusta mucho decir que las ideas son el nombre del dinero en este siglo que estamos viviendo, en esta actualidad, ¿verdad? Con tanta tecnología, con las redes sociales, de una idea es que puede surgir realmente una industria entera. Sí. Entonces tuve una idea que fue buscar a varios profesores, a varios profesionales, proponerles crear un evento, y ese evento se llamó el Congreso Nacional de Entrenadores. Fue un evento que hice por 6 años seguidos, más de 3,000 estudiantes compartimos, emprendí un negocio que se llamó Fitness University, donde pudimos pues capacitar a gente tanto nacional, internacional. Y a raíz de este negocio que me fundó las bases como emprendedor, pues tuve un negocio, incluso tuve un aula local, un negocio, donde tenía que pagar pues luz, agua, la planta física, ¿verdad? Los pupitres, las clases. Eso era como una academia. Era una academia, La sí. gente llegaba a llevar clases de fitness ahí. Exacto. Entonces teníamos estudiantes que llegaban a llevar distintos temas, pero me di cuenta de lo que realmente era tener un negocio físico, todas las implicaciones que muchas veces uno no se imagina, ¿verdad? No solo el agua, la luz, el mantenimiento, ser el primero en llegar, ser el último en irse, hasta limpieza, ¿verdad? Le toca a uno. Entonces es una realidad para muchos emprendedores. No era que no me gustaba, era simplemente que pues era bastante, o sea, consumía bastante el tiempo. Y eso es lo que me he dado cuenta yo todos estos años de trabajar con emprendedores, que muchos se han vuelto esclavos de su propio negocio, ¿verdad? Básicamente han construido un Frankenstein que se apodera de ellos y que más bien ya no es que el emprendedor está administrando y haciendo crecer su negocio, sino que está tan metido en el negocio que muchas veces se estanca. En inglés le dicen, no hay que estar in the business, sino on the business, ¿verdad? O sea, que hay que poderlo ver desde un panorama un poco a veces más lejos para poder hacerlo crecer y no estar tan metido en la operación, que es lo que genera a veces el desgaste en tantos emprendedores que dicen, yo trabajo, pero esto no cambia o no crece, o más bien va en decadencia. ¿Has tenido la experiencia de trabajar 100% en tu casa? Sí. ¿Has tenido que recurrir a un coworking alguna vez?
Sí lo he hecho. No estuve mucho tiempo, para serte sincero. Fue una transición entre oficina y casa. A mí personalmente me gusta tener un espacio bien acondicionado, sentirme que es un espacio de trabajo, ¿verdad? Algo que le pasa mucho a los emprendedores, o no solo emprendedores, sino profesionales, Sí, que están en cualquier el work persona from que home. está trabajando desde su casa, Sí. es y que a veces no tienen un espacio y terminan con un dolor de espalda, ¿verdad? Terminan, tal vez no se concentran en lo que deberían, pero es porque tal vez no se han diseñado un espacio. Hay gente que es muy kinestésica y que sí necesita, ¿verdad?, tener como este lugar, pero si no suena el perro, ¿verdad?, o está alguien en una reunión de Zoom y está pasando por ahí atrás, entonces yo creo que todo eso influye en que, pues depende de cada quien, pero qué tan cómodo se sienta trabajando desde su casa. Cuando uno imagina, y esto es un dato que alguien le dice, bueno, es que yo trabajo desde mi casa, uno se imagina, tal vez, no sé, una persona sentada en un escritorio súper ergonómico, ¿verdad? Pero la realidad de muchas personas es que a veces trabajar desde su casa no es viable, porque a lo mejor no tiene el mobiliario, tiene una silla tal vez de madera, que es bastante dura de trabajar, para trabajar 8 horas, no tiene el internet, o hay demasiado ruido, o no tiene el espacio del todo. Entonces, aquí es donde los coworking se vuelven vitales, ¿verdad? Un espacio que me permite poder trabajar, que me permite poder ir a un ambiente que sí está diseñado para eso, sin necesidad de que yo tenga que hacer una inversión muy millonaria, alquilando un local, si fuera emprendedor, o no sé, teniendo que ir a un restaurante o una cafetería que tampoco muchas veces tienen la infraestructura para yo poder trabajar todos los días. Claro, exacto. ¿Cuándo pasamos a un coworking? Cuando el espacio en casa no es muy adecuado. Cuando el espacio en casa no es adecuado, cuando necesito estar en contacto con clientes, es decir, cuando los clientes me visitan, ya entonces el coworking se vuelve esencial, ¿verdad? Porque ya no, a lo mejor no voy a recibir a los clientes en mi casa, principalmente si está mi familia, si está el perro, el gato, Sí. ¿verdad? Si no tengo un espacio adecuado, pero en un coworking, pues puedo apalancarme de lo que se conoce como economía colaborativa hoy en día, que esta economía lo que plantea es, no se trata tanto de poseer las cosas como sí de utilizarlas, utilizar recursos globales y disponibles para mi beneficio a través de la tecnología. Entonces, los espacios de coworking me dan eso, me dan esa ayuda de tener toda una infraestructura, hasta la cafetera para hacer café, ¿verdad? No es tuyo, nada es tuyo. Nada es mío, pero yo lo puedo utilizar. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia de eso? Si igual lo tengo en mi casa, igual lo compré, pues que es mía, ¿verdad? Pero ¿qué beneficio me representa eso para el negocio, para mis servicios, para las operaciones? Pues probablemente ninguna, ¿verdad? Entonces me brinda el espacio, se ve muy profesional, usualmente son bien acondicionados, favorecen también el ambiente, ¿verdad? A mí me pasa que a veces yo digo, voy a ir a algún espacio coworking, porque a lo mejor en la cafetería yo soy muy auditivo, entonces no me voy a concentrar por tanto ruido, ¿verdad? Haciendo café, la gente hablando, pero en uno de estos espacios donde la mayoría de gente está ahí porque quieren trabajar, porque quieren, pues, operar su negocio, además de tener un espacio idóneo para esto, puedo relacionarme con otras personas como yo, que son emprendedores, que tienen un negocio, que a lo mejor puede salir un beneficio mutuo de una alianza o de un futuro hasta socio, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, pues vienen a darnos eso, vienen a darnos estas ventajas, obviamente a cambio de un costo, pero es un costo significativo frente a que si yo tuviera que ir a alquilar un espacio, pues que aquí lo tengo al acceso y de forma inmediata, ¿verdad? Porque en un espacio coworking yo llego, pago y listo, puedo utilizar las instalaciones. Pero ¿qué tal si quisiera ir a un local? Pues tendría que haber un contrato, Sí. tendría que haber a lo mejor una reserva, el depósito, el famoso depósito, y no va a ser inmediato, sino que probablemente voy a tener que esperar, no sé, 1 o 2 semanas. Entonces también la inmediatez de si estoy aquí, pues en el país donde trabajo, en el país donde vivo, genial. Pero ¿qué pasa si salgo del país y necesito trabajar, ¿verdad? Algo curioso con los espacios de coworking es que fueron uno de los sectores más afectados durante la pandemia. Desde los inicios de la pandemia, todos los espacios se cayeron. Claro, la gente estaba en las casas. Entonces fue uno de los negocios más afectados, pero en este momento ya más bien se está viendo la subida otra vez, porque la gente ya está buscando otra vez salir de casa después de 2 años un poco agotados del tema. Y es eso también, ¿verdad? Que la gente nunca había estado
trabajando tanto tiempo desde su casa, se sentían, pues al inicio es como qué bueno, pero ya después ese qué bueno a veces más bien es como ya estoy cansado de estar en la casa. Entonces más bien esos espacios representan como esa libertad de poder estar en otro espacio, de mentalizarse y de no pasar tanto tiempo a veces en la casa, sentado pues, en la mesa, ¿verdad? O en la misma cama, que tampoco es nada productivo. Pero es curioso ver cómo están regresando ahora y cómo la gente ahora tiene incluso más ganas que antes y están en mayor crecimiento estos negocios. Daniel, me has convencido bastante de usar el coworking. Yo soy mucho de estar en la casa, tengo mi oficina ahí. Tengo 2 cuartos, digamos, que no utilizaba. Entonces los convertí uno en una oficina donde me siento a hacer trabajos, edición y demás, y otro que ya se convirtió como un estudio. Entonces para mí se volvió muy, muy cómodo Claro. tener todo en la casa y no tener que salir. Sin embargo, a veces sí siento que las distracciones son grandes, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, El gato. eso. O se viene un aguacero muy fuerte y de repente Sí. ya digo, bueno, aquí no puedo grabar del aguacero, entonces debería, no sé. Irme a dormir. Exacto. Cosas así que suceden en el día a día cuando uno está en casa. Por eso digo, bueno, lo del coworking está interesante, poder ir una o 2 veces entre semana, de repente estar en otro lugar diferente. Lo que vos decías, contacto con otras personas, porque estamos muy aislados y nos aislamos mucho en pandemia y de repente es como, bueno, inclusive la gente en oficinas que les dijeron, váyanse a la casa, algunos están como, yo quisiera volver a la oficina, ¿verdad? Claro. Las oficinas se han vuelto más o menos espacios de coworking un poco. Sí. ¿Te has dado cuenta? Como que las oficinas Sí, sí, grandes ahora es como, ya no es el cubículo de fulano, sino que son los espacios abiertos donde cada quien llega y toma un espacio el día que llega, no todos llegan el mismo día, ¿verdad? Y a la gente le gusta porque también es común escuchar comentarios de me hace falta ir a la oficina, Sí. ¿verdad? Me hace falta relacionarme con mis compañeros, que Claro. también eso es un punto muy, muy interesante del espacio coworking que se perdió con el trabajo en casa y es la facilidad de hacer relaciones con las personas, ¿verdad? Como seres humanos somos seres sociales. Sí. Y si eso no está presente porque estábamos en pandemia, porque estábamos metidos en la casa, porque aunque hagamos a veces un Zoom no es lo mismo, ¿verdad? Pero si no tenemos ese contacto humano, a mucha gente eso le pegó muy duro, ¿verdad? Le afectó realmente emocionalmente, el estrés. Entonces el poder, por lo menos así sea, saludar a alguien, ¿verdad? En uno de estos espacios donde tenemos esta facilidad de conversar, de crear alianzas, de conocer otros emprendedores, de a lo mejor hacer negocios, pues se cumple o se satisface esa necesidad emocional y a muchas personas eso les ayuda un montón. Y como dato interesante también, ahora que mencionabas el tema de convencerte, Sí. algo que a mí me pasa mucho es que uno dice, bueno, hoy voy a trabajar desde la casa. Entonces, ¿qué significa trabajar desde la casa? Significa que muchas veces yo trabajo en el horario que quiero, cuando quiero, o tengo todo el día disponible. Claro. Y al final, ¿en qué se transforma eso? En que lo que me podía llevar 1 hora a hacer, lo terminé haciendo en 4 o en 6 horas, o solo eso hice en el día. ¿Verdad? Entonces es como la ley de Parkinson. El tiempo Disponible se llena. se va a llenar. Sí. Yo digo, tengo un día para hacer todo esto, me voy a gastar todo un día. En cambio, si voy al espacio coworking y Pagué digo, voy a 3 estar horas. 3 horas, Ya están pagadas. tengo voy a que sacarlo. aprovecharlas. ¿verdad? Exacto. Porque a eso vine. Ajá. Esa fue el objetivo de Algo estas 2 sucede horas, 3 horas. mentalmente que te hace ponerle y sacar el trabajo, ¿verdad? Eso es útil. Eso es algo, eso es un plus, creo yo, ¿verdad? Sí. El presionarse y decir, hoy tengo 2 horas, vengo 3 horas Claro. y ya, ¿verdad? No, porque también se vuelve cansado, incómodo. Mentira que me va a quedar en el espacio coworking, no sé, todo el día si no es necesario realmente. Cerramos con esta pregunta, Daniel. ¿Qué le recomendarías a alguien que sueña con emprender? No ha emprendido, pero está soñando, quiere hacerlo y está escuchándonos. Yo le recomendaría que si realmente es algo que lo mueve, que analice de dónde proviene ese sueño y que si no es algo que está actuando como por moda, sí, ¿verdad? Hay que ser emprendedor, ¿verdad? Esta generación de centennials es como que sí o sí quieren emprender, pero no saben por qué quieren emprender, ¿verdad? Si ellos realmente identificaron que quieren hacer algo, que quieren desarrollar un proyecto y que no se ven, por ejemplo, trabajando con alguien más o teniendo un puesto tal vez más tradicional, pues yo le recomendaría que lo haga, ¿verdad? Que pruebe. Si está joven, genial, porque entonces a lo mejor no tiene mucho que perder. Es simplemente que le dedique el proceso correcto, que tenga la paciencia, que tenga la constancia de desarrollarlo y que busque realmente que ese producto
o servicio va a satisfacer una demanda, porque no hay peor cosa que el emprendedor que se enamora de su idea, la saca al mercado y se da cuenta que nadie la quiere. Y es algo muy, muy, muy común. Claro. ¿Verdad? Entonces, y es porque se centran tanto en el producto y que creen que este producto va a ser todo el mercadeo por sí mismo, que creen que este producto va a ser el negocio por sí mismo, entonces no tienen que pensar en nada más que no sea el desarrollo de su producto o servicio. Y muchas veces cuando salen se dan cuenta que no hay demanda, que no hay producto, que nadie lo quiere. Es curioso porque lo que yo quiero hacer, posiblemente ya alguien más lo está haciendo y yo tengo que encontrar cómo lo están haciendo, cómo empezaron idealmente y asesorarme, ¿verdad? Para no únicamente de ser guiado por las emociones, sino más bien tener un poco de estructura en el negocio. Y esto es algo que yo digo ahorita, pero que realmente no hice ni de cerca, ¿verdad? Cuando emprendí, Claro. yo simplemente fue por una cuestión de necesidad. Sí. Pero Pero que si hoy lo hubieras empezado, si lo fueras a empezar de nuevo, aconsejarías hacer esto. me tomaría un tiempo simplemente averiguando qué existe sobre lo que yo ya quiero hacer, quiénes son la competencia, si hay mercado o no, si realmente la gente lo quiere y preguntando a las personas, mira, René, vieras que yo tengo pensado, por ejemplo, hacer este negocio. ¿A vos te suena esto como algo que podría funcionar? ¿A vos quisieras comprarlo, verdad? Y Claro. entender que no todo el mundo va a ser mi público, que eso es También. algo que le pasa a los emprendedores. Quieren que venderle a todo mundo. a y- todo mundo, y no es a así. todo mundo y no es así. Hay públicos que sí se van a interesar en mi producto o servicio y otros que no son mi público. Y yo tengo que entender que yo no voy a llenar o sea, que no voy a poder abarcar y vender eso a todo mundo, ¿verdad? Yo voy a ir a darme una vuelta a un coworking. Vamos juntos un día. Vamos. Podemos pedir hasta descuento y todo por Trato. ir dos. Compartimos la oficina. De fijo. Y no, nada, Dani, gracias por acompañarnos en este rato. Nos encanta lo que haces y lo que has venido desarrollando con emprendedores, así que vamos a seguir conversando de otros temas con vos, así que invitadísimo para regresar. Súper, René. Muchas gracias por todo y yo con mucho gusto estaré por acá. Muchas gracias.